ya hablamos y explicamos la importancia que tiene la psicología para expresar lo que es el ser humano, ¿ok? De estas tres grandes líneas, de estas tres grandes escuelas sobre las cuales ya hemos hecho algunas revisiones puntuales, bueno, sabemos ahora que existen ciertas condiciones para poderlas llevar a algún campo práctico. O sea, ¿de qué sirve tener o saber de todo esto? Bien, pues para empezar a entrar en materia, lo que vamos a hacer es hablar del proceso que se lleva históricamente hablando en el desarrollo profesional de la psicología en nuestro país. Y hago una breve descripción de un tema del cual ya había hablado hace una semana, pero que no profundice mucho justamente porque aquí en esta clase lo íbamos a hablar. Bien, saben ustedes que el día viernes se conmemoraron 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Ajá, para mucha gente motivo de júbilo, para mucha gente motivo de tristeza. Y bueno, históricamente hablando, pudiéramos decir una cantidad impresionante de cosas que en poco menos de un año y medio o 2 años, dependiendo qué tan riguroso sea el juicio histórico que tú le pongas a este hecho, México como lo conocemos, el mundo como lo conocemos, la humanidad como la conocíamos antes de ese día, cambió. El mundo no volvió a ser el mismo después de ese encuentro, de ese choque, y al final de cuentas también hubo consideraciones que se deben de apreciar para hablar de todos esos procesos que se llevaron a cabo. No podemos, eso sí, de una vez lo digo, no podemos ver la parte prehispánica desde una visión eurocentrista, porque entonces nos pasaría lo que le pasó a Cortés cuando vio que había sacrificios humanos y había rituales paganos a muchos dioses y así, porque entonces seríamos críticos de algo que solamente es diferente a lo que yo concibo. Ni tampoco podemos ver esta historia como la veían, la entendían o lo comprendían los mexicas, porque en realidad hay un proceso histórico muy complejo en donde, vamos, el mismo concepto de bien y mal, como nosotros lo entendemos, occidentalmente hablando, no era compartido por estas civilizaciones. O sea, no había un diablo y un dios bueno, ¿no? O un diablo malo, cosas así. Había deidades que jugaban en todo su panteón estructuras muy complejas de la vida que regía en aquel entonces ciertas comunidades de Mesoamérica. Que los mexicas hayan sido los más vivos, los más gandalles, como tú quieras llamarle, bueno, al final puede llevarte a muchos aspectos de la comprensión o la concreción de lo que es como tal la historia. Pero vamos a hacer esta revisión conmemorando el día de hoy esa vinculación que tuvo Occidente, Europa, Occidente, América y esta nueva forma de ver y entender la humanidad desde esta perspectiva. ¿Qué pasaba con la psicología? Ustedes seguramente en historia ya revisaron las cuestiones relacionadas, por ejemplo, a la prehistoria y cómo desde hace muchos años la evaluación o el interés por la vida psíquica de la humanidad ha estado presente en diferentes culturas. Por ejemplo, el uso de la trepanación craneal para expulsar ciertos males o problemas mentales o conductuales en las personas, ¿no? Los oráculos, la revisión de los sueños, de lo que hemos hablado también en la materia, e indistintamente, siempre ha habido invariablemente una conexión entre la cuestión psicológica, como la entendemos o la comprendemos desde la conducta, pero también, y más en la historia antigua o pasada, relacionando a la psicología con cuestiones mágicas, religiosas o a veces hasta demoníacas o celestiales. Bien, todo eso no pasaba en México. En la antigua América, como ahora la conocemos, se daban procesos diametralmente opuestos. Los orígenes de una forma cercana a la psicología, como se ha creído popularmente, puede partir del hecho de que los aztecas, antes de volverse mexicas, ya tenían como tal una costumbre de consultar a los dioses algunos augurios recibidos. O sea, cuestiones relacionadas con sueños o manifestaciones naturales sobre las cuales, al recurrir al Tonalpujutki, ellos les explicaban a sus pacientes las razones de su augurio, facilitándole o explicándole de esta manera cómo podían eliminar sus temores o bien cómo tenían que aprender a confrontar estos mismos. ¿Qué quiero decir? Que el Tonalpujuli o el Tonalpujuli era la persona que se encargaba de descifrar estos procesos. Cosas interesantes, cosas de la historia, convenientemente, casualmente o no lo sé,
Pero cierto es que antes de la llegada de los españoles, y esto debido a algunos códices que se alcanzaron a rescatar, sí se hablaba de que en ese año de la calendarización mexica, iba a verse reflejada la llegada de nueva cuenta de Quetzalcóatl. O sea, el dios blanco barbudo, la serpiente emplumada encarnada en hombre, iba a regresar a reclamar su trono en el panteón mexica, pero ahora en esta realidad que a ellos le tocaba. Ahora, creemos que los mexicas duraron cientos de miles de años como tal agandallando Mesoamérica, pero no es así. De hecho, tenían aproximadamente 100 años, poco más o poco menos, de haberse consolidado como una ciudad-estado poderosa. Previo a eso, y sumiéndonos un poquito en la leyenda de la serpiente, el águila devorando una serpiente en medio de un lago, ese transitar desde la mítica Aztlán hasta lo que al día de hoy se conoce como la ciudad de México Tenochtitlán, dirigidos por Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, a lo largo del territorio del centro mexicano, bueno, tuvieron muchísimas acepciones, pero siempre está presente algo, la idea de que hay una comunicación externa o casi divina con el mundo, ¿no? El hombre con el mundo. Y eso también lo vimos, lo hacían los griegos, los romanos o muchos de nosotros cuando hablamos a la línea psíquica para preguntarle si nos están siendo infieles o cosas así. En fin. 1521, hace 500 años, hasta 1821, con la consumación de la independencia, había una combinación entre el pensamiento mágico de la región, los sistemas politeístas ahora concretados, más bien no concretados, sincretizados en la fe judeocristiana católica y lo que era el manejo de los desórdenes conductuales o mentales. Este origen mágico, que para colmo se da en un proceso de oscurantismo en la región, sobre todo en Europa, pues no permitía que se siguieran practicando ciertas cosas porque eran mal vistas, mal entendidas o mal interpretadas, pero tampoco se hacía mucho por curar o aliviar algunos de los trastornos conductuales o deficiencias conductuales que hasta el día de hoy sabemos son generados por procesos cerebrales no muy completos. Tienden a bien dar como respuesta el hecho de que la psicología o el estudio de la conducta o de en aquel entonces, fíjate, 1521, hace 500 años la gente sí creía de lo de la mente y la demencia y cosas así, y todo, las enfermedades mentales y tal, pero en realidad era la falta de conocimiento científico la que podía probar que esas conductas se debían a trastornos, daños o a veces hasta ciertas circunstancias cerebrales o genitales. O sea, genitales no de los genitales, sino de los genes, pues, ¿no? Mejor dicho. Ahora, en esa etapa también había una cantidad impresionante de miedo. Y es por eso que en la instalación de la Santa Inquisición devino en una matanza de no mucha gente, como muchos creen, pero sí de gente que obviamente al practicar algún tipo de orden científico, pseudocientífico o lógico, podía contravenir los designios o lo que convenientemente alguna persona no le creía bueno. Entonces, en la Inquisición, sobre todo, se llevaron juicios de personas que generalmente eran relacionados a prácticas de curanderos o prácticas alternas a la medicina tradicional occidental y que tenía mucho que ver con el legado o esa transculturación de los sistemas indígenas, de los sistemas americanos, con los procesos medio formales de Occidente Europa. ¿Qué sucedía? Pues sucede lo que hasta el día de hoy, ¿cuántos de nosotros que hablamos y decimos no, y que la ciencia y que la medicina y tal, hemos sido curados del espanto? Yo les puedo asegurar, o sea, digo, cosas sí, cosas no, no lo sé. Va a decir, pinche profe, se pasó. Bueno, te platico rápidamente lo que alguna vez sucedió aquí. Mi hijo Gael era pequeño, de repente empezó a llorar y a llorar y a llorar mucho. No se callaba, duró 2 días, lo llevamos al médico, nos dijo que tenía la mejor